Vamos a ir a la primera epístola de Juan, hermanos, para continuar nuestro estudio. Cristo murió por nosotros, amén. Estamos estudiando el aspecto de la sangre. ¿Sí se acuerdan, hermanos? La penúltima vez que compartimos la sangre y el perdón de los pecados. El último viernes compartimos la sangre y la redención. Y hoy vamos a compartir la sangre y la limpieza del pecado. Entonces vamos a leer la primera epístola de Juan. Un hermano escribió que si tú quieres leer un libro en la Biblia donde el Señor muestre claramente quiénes son hijos y quiénes no son hijos de Dios, es la primera epístola de Juan. En ella se nos muestra claramente quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son creyentes. Entonces vamos a leer primero unas palabras que Juan habla acerca de los que son creyentes y los que no son creyentes. Lo que hemos venido diciendo es que todo aquel que ha visto a Cristo en la cruz muriendo ha recibido una gran herencia. Esa herencia tiene dos aspectos: el aspecto de la sangre y el aspecto del espíritu. Hasta ahora estamos estudiando el aspecto de la sangre, pero hoy quiero que miremos un aspecto muy práctico en la vida cristiana en relación con la sangre. Pero antes de mirarlo en la vida cristiana, vamos a hacer una diferencia primero entre quienes son cristianos y quienes no son cristianos, porque lo que vamos hoy a aplicar es algo que el Señor le dio a los creyentes. Amén. Entonces vamos a leer primero unas palabras ahí en 1 de Juan capítulo 3 y vamos a leerlo desde el verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Cristo vino a morir para quitar ¿qué? Nuestros pecados. Amén. Eso fue el primer aspecto de la sangre que vimos: el perdón eterno que Dios le concede a todo aquel que cree en la obra de su Hijo. Un cristiano no es aquel que va a una iglesia. Un cristiano es aquel que se ha reconciliado con Dios y Dios ha quitado todo el peso del pecado de su vida a través de la sangre que derramó Jesús. Pero ahora Juan va a comenzar a hablarnos algo bastante interesante para diferenciar no quién es un cristiano espiritual o un cristiano carnal, sino para diferenciar quién es cristiano y quién no es cristiano. Y es algo que nosotros debemos discernir. A veces las personas llegan por alguna cosa a un lugar, a una iglesia cristiana, a una denominación, y porque van domingo tras domingo al grupo de jóvenes o hacen esto, creen que son cristianas. Pero la Biblia, gracias al Señor, nos muestra las características de un cristiano, para que tú te sientes y no comas entero, sino tú comiences a discernir: oye, ¿este será cristiano? ¿Qué dice la escritura de un cristiano? ¿Qué dice la escritura de un no cristiano? Porque todos decimos: si tú crees en Cristo, que Él murió, eres salvo. Y amén, la salvación es por la fe. Pero cuando una persona por la fe cree, su vida cambia totalmente. Hay un cambio tanto que dice que antes, ¿sí?, lo que éramos antes y ahora en Cristo, una nueva vida. Y esa nueva vida tiene muchas características. Juan va a dar varias, pero nosotros solo vamos a ver este aspecto porque vamos a después a mirar algunos aspectos del cristiano como tal. Pero entonces antes tenemos que hacer esta diferencia, ¿ven? Entonces mire lo que dice Juan. Dice en el 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira cuán radical es Juan. Juan dice: aquel que ha visto al Señor y aquel que ha conocido al Señor
no peca. Y todavía es más severo con lo que viene a decir Juan. Mira lo que dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no, y ahí resalto la palabra, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Uy, qué palabras. Si tú lees esas frases así nomás, como las acabamos de leer, tú llegas y dices, pero yo soy cristiano y a veces peco. O tú no pecas. ¿De qué está hablando Juan? Juan está haciendo la diferencia entre el creyente y el que no es creyente, el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. Y la diferencia que Juan hace es tan sencilla como esta: si tú practicas el pecado, eres hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y si tú practicas la justicia, eres hijo de Dios, porque Dios es justo. Pero aquí quiero resaltar la palabra práctica. Es muy diferente la persona cristiana que en su andar de vez en cuando, por descuido, porque le da lugar a la carne, porque es tentado de su propia concupiscencia o exteriormente, y a veces cae, ¿sí?, a la persona que constantemente vive una vida de pecado. O sea, lo que Juan dice, practica el pecado. Entonces, eso nos muestra la diferencia entre un creyente y un no creyente. El no creyente es una persona que peca, pero le añadimos eso: y aún sabiendo que peca, se goza en el pecado. Y no solo se goza en el pecado, sino se goza con todos los que practican el pecado. El cristiano se diferencia de aquel incrédulo en que él era un pecador. Creyó en Cristo y que sus pecados han sido borrados. Pero de vez en cuando en su caminar, cuando peca, se siente que culpable. Pierde el gozo de su salvación, pierde la paz, pierde la comunión con su Señor, se siente avergonzado del pecado. ¿Sí ven la diferencia? Un hermano un día le preguntó a un joven. El joven le dijo: ahora tengo una relación con Dios, le dijo al hermano. Y el hermano le preguntó: bueno, ¿y ahora cómo es tu relación con el pecado? Antes pecábamos y nos agradaba el pecado, ¿cierto? Que el pecado es como una miel, que a la boca es deleitoso, pero siempre su consecuencia es que muerte. Pero es deleitoso. Pero después que conocimos a Cristo, el pecado no volvió a ser ¿qué? Deleitoso y agradable. Un hermano para explicar este pasaje decía: es como si tú coges la vida de un cristiano. Si tú coges la vida de un cristiano y comienzas a grabarla con una cámara de video, todos los días, desde que se levanta hasta donde se acuesta, desde que se levanta hasta donde se acuesta, y tú miras que la constante de la persona es que está pecando, es que está pecando, es que está pecando, es que pasan los días y sigue pecando, tú puedes dudar claramente si esa persona es cristiana. Pero, digamos, va el cristiano por ahí caminando y alguien lo va siguiendo con una cámara fotográfica. Iba caminando y su esposa le dijo algo y reaccionó y contestó de una manera iracunda. Y la persona que lo estaba siguiendo aprovechó el momento y le tomó una foto.
La foto es un instante, el video es la práctica constante. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces, el incrédulo, según las Escrituras, aún sabiendo que él es pecador, se deleita en el pecado. Tú no le has predicado a una persona y le has dicho, oye, mira, Dios te ama, Él vino a salvarte y murió por tus pecados. ¿Sí sabías que eres un pecador? Y él dice, sí, y se ríe. Hermano, el diablo sabe que es un pecador y no se avergüenza. ¿Cómo tú sabes que el Evangelio está tocando un corazón? Porque él comienza a sentir un profundo remordimiento o un profundo dolor en su corazón por todo lo que ha hecho y ha ofendido a Dios. Vamos a leerlo por las Escrituras. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 2 del incrédulo. Vamos a hablar primero del incrédulo y la diferencia entre el incrédulo y el creyente, porque cuando veamos la vida del creyente ahí vamos a entender lo preciosa que es la sangre y la provisión de Cristo para nuestra vida práctica. Mira lo que dice Romanos 1, vamos desde el versículo 32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quiénes son estos que viene hablando Pablo? Toda persona que por su conciencia misma, por algo, es que a veces las personas tú no les necesitas decirle, oye, estás pecando. La persona sabe que si se roba algo, está robando. Sea ateo, sea no sé qué, lo que sea, él sabe que está infringiendo una ley moral que Dios mismo le puso en su corazón. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Saben que nadie lo está mirando y ellos saben y se esconden. ¿Por qué? Porque la conciencia nos hace. Y esa misma conciencia hace responsable a todo hombre. Ay, es que si vivió por allá en la selva y nadie le predicó, Dios le dejó conciencia. Y algún día lo va a juzgar. Porque él, viendo la creación, no quiso adorarle a Dios como creador, sino que se inclinó ante una estatua. Eso dice Pablo. Vamos a leerlo. Entonces mira lo que sigue diciendo Pablo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y no solo entienden que lo que hacen es pecado, sino que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, mira lo que dice Pablo, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo saben que adulterar es pecado, sino que lo hacen y se complacen. Ustedes han escuchado el hombre así, el varón, que llega ante sus amigos y no, y tengo otra mujer y tengo otra mujer, y a gozarse y a gloriarse del pecado. O el ladrón que va y roba y llega ante sus compinches de esto y mire, me la robé así, comienza a contar como si fuera algo de admirar. Se complace en el pecado. No, el problema no es que una persona sepa que es pecador o no lo sepa. El problema es que se goza en el pecado. El problema es que no le preocupa ponerse a cuentas con Dios. Por eso es el juicio. Y el hombre es ¿qué? Inexcusable. ¿Por qué? Porque él mismo sabía que era un pecador y nunca se arrepintió. Sigamos leyendo. Y dice: por lo cual eres ¿qué? Inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Entonces mira lo chistoso. Es incrédulo, sabe que es pecador, pero el hombre es tan astuto que llega y se sienta, pero mire, ese cristiano que dice que es cristiano y hace y esto. No es solo pecador, sino se pone de juez. ¿Sí lo has escuchado? Ay, es como si la Biblia retratara al hombre. No solo es impío, sino juzga. Y en lo mismo que él juzga va a ser condenado. Vamos a seguir leyendo, dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas
es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y no solo eso, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. O sea, las personas menosprecian la paciencia de Dios, el amor de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero este es el incrédulo, ¿no? Por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces vemos al incrédulo duro de corazón que practica constantemente el pecado, que se goza en el pecado, ese que es el impío. Pero nosotros debemos examinar esto, porque ¿qué es lo que está diciendo Juan? Si tú ves una persona cristiana que vive en adulterio, que se goza en el adulterio, que no ve el adulterio como pecado, ese no es creyente. Si tú ves un cristiano o una persona que dice cristiana, que es borracha el jueves, borracha el viernes, borracha el sábado y va el domingo, y borracha el otro jueves, borracho el otro viernes y borracho el sábado y va el otro domingo, ese que es, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque practica el pecado y no tiene ni cargo de conciencia. O es como el que va a la reunión y canta bonito y llega a su casa y grosería tras grosería y grosería, y todo el mundo sabe que ese dice que es cristiano, pero es una persona que maldiciente. Ese no es cristiano. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque practica constantemente el pecado. En cambio el cristiano, y eso es lo que vamos a ver hoy, aunque tiene caídas, es una persona que asume una posición delante del pecado totalmente diferente al incrédulo. Entonces volvemos a la primera epístola de Juan. Y por eso es tan precioso este aspecto de la sangre. Porque el Señor no solo nos perdonó, no solo nos redimió. Él sabía que nuestra naturaleza es ¿qué? Con tendencia pecaminosa. Él sabía que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita el bien. Entonces no hay ninguna contradicción con lo que Juan dice en el capítulo 3 a lo que vamos a leer en el capítulo 1. El capítulo 3 nos hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo según su relación con el pecado. En el capítulo 1 nos va a mostrar una experiencia que tiene el creyente normal. Amén. Y aquí es donde vemos la preciosa porción que el Señor nos ha dado a través de su sangre. ¿Qué es la preciosa porción que el Señor nos ha dado? Que no solo quitó todos nuestros pecados, sino que cada vez que tenemos un desliz, Él está dispuesto a tomarnos nuestra mano y levantarnos. Vamos a verlo, porque el Señor nos ha dado una provisión para cada vez que nosotros caigamos. Y esto es importante que lo entendamos, hermano, porque muchos cristianos genuinos que han conocido al Señor, que quieren seguir al Señor, a veces viene el tropiezo y viene el acusador. Entonces cuando el cristiano conoce lo que Cristo ha hecho, cuando él se cae, tiene algún lugar donde él cogerse en las Escrituras. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice las Escrituras. Cuando el cristiano peca, no pierde la salvación. Cuando el cristiano peca, pierde su comunión con Dios y ensucia sus vestiduras. Amén. Hay que diferenciar, por eso hicimos la diferencia al comienzo. Cuando Dios le está hablando al incrédulo, cuando Dios le está hablando al creyente.
Cuando Dios le dice al incrédulo, mire, es que el incrédulo, como dice en 1 de Pedro, es como el puerco que lo lavan y vuelve ¿a qué? Al lodo. O como el perro que vomita y se revuelca en el vómito. Entonces muchos dicen, no, ese es el cristiano que peca y se devuelve a su pecado. No está hablando de los cristianos. Si tú lees todo el contexto, está hablando de personas que dicen ser cristianas, pero que son ¿qué? Apóstatas. Que aman ¿qué? El dinero. Porque muchas personas llegan, yo me he encontrado personas que me han dicho, ay, se volvió cristiano, eso es un buen negocio. Nosotros montamos, yo tengo un familiar que ese no era ateo, pero dijo un día, ¿sabe que me va a montar un buen negocio que me da? ¿Y sabe qué hizo? Cogió, alquiló un salón, pagó una personería jurídica y puso un templo cristiano. Y ahí se está haciendo de dinero, y se está haciendo de dinero, y se está enriqueciendo. Y ni cree. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que habría trigo, que son los hijos de Dios, pero también habría ¿qué? Cizaña, personas que aparentemente son cristianas y no lo son. Pero entonces tú ¿cómo diferencias? Porque el puerco ¿qué hace? Se ensucia, o sea que practica el pecado. O el perro ¿qué hace? Vuelve al vómito. ¿Sí? Pero entonces ¿qué pasa con el cristiano que peca? Vamos a leerlo por las Escrituras, amén. Y dice en el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, aquí ya Juan no va a mostrar quién es hijo, quién no es hijo, lo que hace en el capítulo 3, sino va a mostrar quién tiene comunión con Dios y quién no tiene comunión con Dios. ¿Sí? Vamos haciendo los pequeños énfasis para entender el pasaje. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Mira esta frase tan interesante. Tenemos comunión unos con otros. El cristiano normal que ama al Señor, que ha nacido de nuevo, tiene comunión con los otros cristianos. Amén. Tiene compañerismo, se reúne en torno a Cristo, en torno a su palabra, en torno a las oraciones, en torno a la comunión. Pero algo maravilloso pasa cuando tú estás en la comunión. Cuando un cristiano, aún un cristiano, hermanos, de alguna manera comienza a vivir una vida aislada, o sea, no se congrega, no escucha constantemente la palabra, no persevera con los otros santos, puede pasar algo. El cristiano comienza ¿qué? A cauterizar su conciencia. ¿Qué es eso? Pecó hoy y se sintió terriblemente, pero ya como no se reúne ni nada de eso, peca mañana, ya como que el cargo de conciencia es más pequeño y más pequeño, a tal punto que vemos una parábola como la del hijo pródigo. Se fue a hacer siendo hijo. ¿Sí? Hay cristianos que tú los ves y están viviendo unas cosas y hacen unas cosas. ¿Por qué? Porque están fuera de la comunión. Porque cuando estamos los hermanos reunidos juntos, tú sabes que cuando el hermano abre las escrituras, la palabra ¿qué? Alumbra. Y la luz te muestra que, que tal vez te equivocaste, que tal vez hiciste esto y no le agrada al Señor. Pero la palabra no solo alumbra para que tú veas tu pecado, sino de una manera misteriosa, la sangre de Cristo que comienza a limpiarlos. A veces tú vienes a la reunión y has hecho y tienes la carga del pecado así, y comienza la alabanza o la oración, y misteriosamente tu pecado comienza a ser ¿qué? Limpiar tus vestiduras. ¿Qué hizo eso? Estás en medio del cuerpo de Cristo. Y la sangre que hace nos limpia. Entonces el problema del cristiano es que cuando peca pierde su comunión con Dios y ensucia ¿qué? Sus vestiduras.
Ese es el problema. El problema acá no es la salvación. Sigamos leyendo. Y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí Juan nos va a mostrar que nosotros, aun siendo cristianos, a veces que podemos caer en el pecado. Pero la diferencia del creyente es con el incrédulo, es la actitud hacia el pecado. Y mira lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea, si tú dices: no, pues yo soy Santo Tomás, San Juana no sé qué, San no sé qué, y nosotros no pecamos, aquí somos santos, aquí vivimos y caminamos, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Es una mentira llegar a decirle a los hermanos que el cristiano nunca va a pecar. Todos conocemos nuestra condición, todos sabemos que somos ¿qué? Débiles. Todos sabemos que cada día nos toca batallar constantemente contra nuestra naturaleza caída. Que si nos descuidamos aquí, pecamos. ¿Sí? ¿A ti no te ha pasado que sales de la reunión así contento, alegre, y alguien te hace una cosita así? Y ya estás ¿qué? En la ira. ¿Sí? Si no te ha pasado, estamos en reunión, se acaba la reunión y golpea a alguien y la hermana dice: no, dígale que yo no estoy. No se acabó la reunión y ya está diciendo mentiras. No se acabó la reunión y ya está de pronto el esposo peleando con la esposa. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra carne está ¿qué? El pecado. No se sorprenda cuando usted vea a un cristiano que en un descuido ¿qué? Se emborracha. No se sorprenda cuando usted vea a un cristiano que en un descuido, hasta un pastor, cae en adulterio. No se sorprenda si usted un día encuentra a un hermanito por ahí en un descuido fumando. Porque si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Mentimos. Juan no está justificando el pecado, sino Juan está mostrando la realidad de nosotros como hombres. A veces es curioso, tú miras unos pecados peores que otros, ¿sí? Como yo he dicho muchas veces, hasta que no te hacen el pecado, no te cometen el pecado a ti, tú no lo ves tan grave. Una muchacha se nos acercó hace poco y nos dijo, comenzó a contarnos de su vida, entonces comenzó a ella a contar así folclóricamente que estaba saliendo con un hombre casado. Y ella no lo veía tan mal. Al tiempo no la volvimos a encontrar. El papá de ella se había ido con otra mujer. Si usted viera cómo hablaba esta muchacha de aquella mujer suegra. Cuando ella lo hacía, no era tan pecado. Cuando se lo hicieron a ella, ahí sí fue grave. ¿Sí? Que a veces nosotros vemos el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Lo ponemos en balanza. Pero cualquier infracción de la ley, leímos más adelante, es que pecado. Entonces, ¿qué hace Dios con una persona que siendo su hijo comete un pecado? ¿Le quita la salvación? ¿Deja de ser hijo? ¿Qué es lo que hace Dios cuando un cristiano, siendo hijo suyo, se aparta y comete pecados? Inmediatamente tú pecas, tú pierdes la comunión con Dios porque Dios es santo. Inmediatamente tú pecas, es como aquel niño que está ahí todo bonito en la y se hace popó y se ensucia. ¿Qué es lo que primero siente el niño cuando se ensucia? Comienza a sentirse ¿qué? Incómodo. El cristiano que peca, si es cristiano, cuando peca no puede quedarse tranquilo. ¿Por qué? Porque su naturaleza, que es el Espíritu Santo que ha recibido, aborrece el pecado. ¿Sí? El puerco no. El puerco le gusta ensuciarse. ¿Sí? Hay un animal, no me acuerdo el nombre, es un animal blanquito,
Dicen que cuando lo van a cazar, y es muy apetecido porque él se hace las pieles de algunas chaquetas y de abrigos. Y este animal, dicen los cazadores que cuando lo van a matar, ellos, para no ensuciar la piel del animal con la misma sangre, generalmente lo acorralan a un sitio donde haya suciedad. Porque el animal, donde haya suciedad, porque el animal cuando ve la mugre, el barro, prefiere ser capturado que ensuciar su cuerpo. Esa es la naturaleza del cristiano. El cristiano prefiere cualquier otra cosa que pecar, porque cuando él peca entra en el abismo terrible de su alma. Ya no puede cantar, ya no puede orar, ya no tiene paz, tiene vergüenza, no quiere que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque ha ensuciado sus vestiduras. Pero gracias a Dios, porque Él sabía que nosotros en algún momento íbamos a caer y nos dio una preciosa herencia. ¿Cuál es esa preciosa herencia? Su sangre. Su sangre que no solo nos limpia de todos los pecados con los cuales lo habíamos ofendido antes de conocerlo, no solo nos compra para Él, sino que cada vez que nosotros caemos, podemos venir a Él y ser lavados y limpiados por su sangre. Y vamos a leerlo y vamos a ver este precioso aspecto de la vida cristiana, que es importante que tú lo conozcas, que yo lo conozca y que lo vivamos. Dice, estamos en el 9. Si confesamos nuestros pecados. Ahí el apóstol comienza a hablarnos de algo precioso, para que tú en tu caminar, cuando pecas, cuando caes, cuando manchas tus vestiduras, cuando pierdes tu comunión, la manera en que tú restauras esa comunión, la manera en que tú te lavas con la sangre de Cristo es ¿cuál? Confesando tus pecados. Mira lo precioso, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, entraba una vez el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca, y estaba encima del arca el propiciatorio. Allí el sacerdote llegaba y derramaba la sangre por todo el pueblo, una vez al año, y todo el pueblo era ¿qué? Perdonado. Ese es un aspecto de la sangre. Pero cuando tú estás al lugar santísimo y estaba el lugar santo, en el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes, la proposición y el altar del incienso. El altar del incienso tiene algo también precioso. El altar del incienso era aquella cajita cuadrada con 2 varas a los lados donde se ponía el incienso y se quemaba. El incienso son ¿qué? Las oraciones. Pero las oraciones tenía algo precioso. En el altar del incienso, en las 4 esquinas del altar, habían 4 cuernos. Y el sacerdote cogía la sangre y la untaba ¿qué? En los cuernos. ¿De qué nos habla eso? Que nosotros cuando vamos a orar, una de las cosas que debemos hacer es ¿qué? Confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que en la medida que tú confiesas, es como si tú tomas la sangre, la aplicas a tu vida y tu comunión es restaurada con el Señor y tus vestiduras son limpias. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque mira, Dios sabe que tú vas a caer, tú no lo sabes, y tú a veces es como Pedro: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque el otro haya sido hecho un adúltero, aunque el otro sea un mentiroso, yo no, Señor, yo voy a esforzarme por ser santo como tú eres. Mentira, siempre vas a tener tu tropiezo. Y el tropiezo es bueno. ¿Por qué es bueno, hermano? Porque nos libra de nuestra confianza, ¿sí? Y nos ayuda a depender de la gracia del Señor. Y es bueno también, ¿por qué? Porque tú ves que cuando caes, el Señor conocía esa situación y había dado una provisión para no dejarte en el piso. 7 veces caerá el justo y será levantado. Y la manera en que es levantado es a través de la sangre. Pero vamos a verlo por las Escrituras. Este aspecto del creyente cuando
cae. Entonces vamos a ver unos salmos de David que me parecen preciosos, donde de alguna manera nos relatan esta experiencia en la vida cristiana. Si tú no conoces lo que dice la palabra acerca de este aspecto, cuando caigas, Satanás va a venir encima de ti y te va a acusar y acusar y acusar, y te va a decir: pero tú siendo cristiano y mira cómo estás, vuélvete al mundo. ¿Para qué vas a hacerle, cómo es que dicen? ¿Para qué vas a hacerle lisonjas a Dios allá ahí, a orar y a llorar y después hacer lo mismo? Satanás no solo pone la trampita para que tú caigas, después de que cae viene a pisotearte y a acusarte. Y tú necesitas saber qué hizo Cristo para ser libre aún en tu misma conciencia. Amén. Entonces, y es una bienaventuranza conocer lo que Cristo dio por nosotros, así como dice el salmista. Salmo capítulo 53. Vamos a ver la experiencia del creyente en este aspecto. 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Ay, mira que aquí el problema no es de salvación, sino de ¿qué? De habernos ensuciado. Muy claro, ¿no? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ay, mira esta frase tan preciosa. Porque yo reconozco. El incrédulo no reconoce, hermano. El incrédulo se ríe del pecado, pero el cristiano no. El cristiano al ver su maldad. Y eso es una obra de Dios, hermano. Ténganlo ahí, no lo pierdan. Y vamos a ver un poco la parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver un aspecto de la obra que el Señor hace por su Espíritu en nosotros. Que a veces nosotros hasta creemos que somos nosotros, pero es Dios haciendo algo en nosotros. Mira lo que decía Lucas 15. No pierdan el salmo. Lucas 15. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Vendió todo y se fue a hacer y a deshacer. Y el hijo mayor nos da detalles. No, si ese se fue con mujeres, se fue a gastar el dinero, emborracharse y todo. Pero mira lo que pasó. Llegó el 15:15. Vamos a leerlo desde el 14. 15:14. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado. A veces el cristiano cree que él peca, se va al mundo y puede hacer y deshacer como el mundano. Pero cuando un cristiano comienza a apartarse, el Señor va a comenzar ¿qué? A apretarle la cuerda. ¿Por qué? Porque es hijo. Y el cristiano queriéndose ir al mundo comienza a irle, hermanos. Mal, apenas así él prospera externamente, su alma comienza a caer ¿qué? En degradación, en sequedad. Ustedes conocen la vida de Elvis Presley, ¿no? Murió terriblemente en una sobredosis, era cristiano y cantaba en una iglesia cristiana y se hizo famoso, y entre más mujeres, más carros, más cosas tenía, más por dentro se sentía ¿qué? Insatisfecho. Y aunque toda la gloria de este hombre la pudiera tener un creyente, ¿saben para la Biblia qué es todas las riquezas de este mundo? Comida de puercos. Lo que a ti te agrada de este mundo, para Dios es ¿qué? Comida de puercos. Y si tú como cristiano quieres darte un banquete de la comida del mundo, el Señor te va a dejar comer de eso. Hasta un punto que de eso te sepa inmundo. El cristiano cree que puede ponerse a jugar con Dios en el mundo, en el pecado, y hasta que comienza a beber las consecuencias del pecado. Entonces la jovencita, siendo cristiana, se fue con el incrédulo, se casó con el incrédulo y comienza a recibir la mano de ¿qué? De la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: no suyáis en yugo es igual. Entonces la cristiana o la cristiana desobedece a Dios y después comienza a beber el fruto de su pecado. Pero gracias a Dios por eso.
Porque mira, eso es una obra que Dios permite para que las personas que se arrepientan. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Yo he encontrado altísimos cristianos. Pero una vez mi esposa tenía una compañera de trabajo. Mi esposa le dijo, no te cases, si eres cristiana, no te cases con un incrédulo. Porque el Señor dice en su palabra que no lo hagas. Ay, pero es que yo lo convierto, es tan lindo esto. Se casaron. Al año ya le había sido infiel, ya le había pegado varias veces. ¿Qué pasó? Me tocó divorciarme. ¿Por qué? Me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. El Señor ya me lo había advertido, dijo la muchacha. Y yo fui real. El Señor no obliga a ningún hijo suyo a que permanezca en su casa o que le obedezca. ¿El qué? Él da libertad. Pero todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Sí? Así es la vida cristiana. El Señor te permite. Tú voluntariamente puedes decir, yo me quedo en mi casa con el Señor, le obedezco, o me voy a hacer de las suyas, aún siendo hijo, hermano. Y el Señor llega a un punto donde te deja estar en lo más bajo. El hijo pródigo, ¿no? Comiendo la comida de los mismos puercos. Pero el Señor hace algo precioso, aún en medio de esas cosas. ¿Qué dice? En el 15, y fue y se arremó a uno de los conciudadanos de aquella tierra. Nosotros a veces vemos al mundano como un amigo. Ah, es que yo tengo mi amigo en el mundo y mi amigo en el mundo. Ay, en el mundo no hay amistad. Y menos para un creyente. Tarde o temprano el Señor permite que a esos que llamábamos nuestros amigos sean aquellos que nos pegan la puñalada. Uy, yo me acuerdo, yo me convertí a Cristo y le dije, Señor, destápame el corazón de aquellos que yo considero mis amigos. Uy, Señor. Ahí me doy cuenta que amigos, el Señor, los hermanos y mis papás. De resto, uno no debe confiar. Amigo del mundo. Conozco un caso de un cristiano hace poco que con una amistad con el mundo recibió una herencia y se puso a contarle a los amigos del mundo. Un amigo del mundo lo mandó a robar. Ya. Así es el mundo, hermanos. Así es el mundo. Pero cuando tenemos comunión, muy diferente, ¿no, hermanos? En Cristo. Y mire lo que pasó. El cual le envió a su hacienda, y mira que lo mandó, para que apacentase cerdos. Ese es el mundo. Y deseaba llenar su vientre, mira eso, de las algarrobas que comían los cerdos. Ni siquiera, imagínate mira, un cristiano cuando se aparta de la iglesia, de la comunión del cuerpo y del Señor, llega a unos grados. Señor, tenga misericordia. Yo he visto unas cosas terribles, jóvenes. Una vez un hermano, vino un pastor y nos visitó, y después un hermano me dice, ¿te acuerdas de aquel pastor y de su hija? Sí, imagínate que estaba en la 19 y me la encontré prostituyendo. Tú no sabes, el pecado es un abismo sin límites. Tú haces esto y mañana haces esto, y después haces esto y después haces más esto. El pecado no tiene, como dice el proverbio, los ojos no se cansan de ver, los oídos de oír. Así es la carne. La carne le gusta pecar y va a querer más pecar y va a querer más. Se vuelve algo desenfrenado. Pero tenga misericordia. Pero aún si un cristiano se aparta, ha pecado, ha caído al fondo, el Señor creó y dio una provisión preciosa en su muerte, su sangre, para restaurar, para limpiar y restablecer la comunión del Hijo con el Padre. Vamos a leerlo. Dice,
y volviendo en sí. ¡Ay, qué frase! Mira, hermano, estaba en medio de su locura y en algún momento vino, ¿qué? Un chispazo. ¿De dónde creen que vino ese chispazo? El Espíritu. Mira, no lo pierdan ahí, porque es que a veces decimos, hermano, la fe no es tuya, es de Dios. Dice, no, pero yo fui el que creí. Pero tú no hubieras creído si no se te hubiera predicado la palabra. Yo me arrepentí. También te lo dijo Dios. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo, no lo pierdan el pasaje. Ahí en 2 Corintios. Mira cómo hasta esos detalles los hace Dios en el corazón de una persona. 2 Corintios. A ver. Mira lo que dice en el capítulo 7, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 8. Porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. ¿Qué es la situación? En 1 Corintios Pablo había escrito el caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y los hermanos estaban tranquilos. Entonces Pablo les escribe una carta, ¿para qué? Para que el tal sea juzgado. ¿Qué es el juicio de Dios? No pierden la salvación, porque si tú les dices que sea entregado, ¿qué? A Satanás, para destrucción de la carne, pero su espíritu es guardado, es salvo. O sea, no estaba perdiendo la salvación. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Juzgando el pecado. Entonces, como el hombre no se había arrepentido, déjenlo, que Satanás trate con la carne, porque cada vez que nosotros pecamos, le damos licencia a Satanás de venir a tocarnos. Le abre la puerta. ¿Por qué esto? Pues si tú le abriste la puerta. Entonces Pablo escribe esa carta y usa palabras tan fuertes. ¿Para qué? Para darle arrepentimiento a las personas. A veces, si una persona está pecando y tú sabes que ella está pecando, si tú realmente la amas, le va a decir, mira, la Escritura dice esto, hermano. Ten cuidado porque eso es pecado. Si ella recibe tu exhortación, amén. Si no la recibe, tú fuiste responsable de haberle dicho. La sangre de esa persona está limpia, ¿no? Pero a veces como, ay, no. Y vienen las consecuencias, porque nosotros a veces no tratamos el pecado, lo tiene que tratar Dios mismo. Entonces Pablo los exhortó, pero mira esto lo que dice Pablo en el 9. Y ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Eso fue lo que el Señor hizo con el hijo pródigo. Le cerró todas las puertas, lo contristó. ¿Para qué? Para poder hablarlo. Cuando las personas están gozando y deleitándose del pecado, no tienen oídos para Dios, ¿no? Por eso dice Eclesiastés, mejor es ir al funeral que a la casa donde hay fiesta. Porque toda la fiesta todos están comiéndose y mi amigo y bailando y deleitándose. ¿Quién va a recibir el mensaje de salvación ahí? Ay, pero que se les muera alguien. Y así todo, está el corazón dispuesto para que alguien les pueda. ¿No les ha pasado? Pero mientras las personas cuando tienen plata, tienen buen trabajo, tienen tantas cosas, no se acuerdan de Dios. Entonces a veces el Señor los contrista para arrepentimiento. Mira lo que dice. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Mira la diferencia. El cristiano es contristado, ¿para qué? Para arrepentirse. Satanás contrista al impío, ¿para qué, hermanos? Para destruirlo.
Satanás a veces puede coger el dolor de una persona y tocarlo al punto que la persona llega a suicidarse. Porque hay una tristeza que es de Dios, que es buena que tú llores para salvación, como la del hijo pródigo. Pero hay una tristeza que usa Satanás para destruir al hombre, como la de Judas, que terminó ¿qué? Suicidándose. Mire la diferencia, amén. ¿Qué hizo volver en sí al hijo pródigo? La tristeza que Dios le produjo. Se vio. A veces uno no se ve, a veces uno se ve. Qué cosas, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba una vez, conocí al Señor y estaba apartado, y un día estaba en un bar donde habíamos ido millones de veces, escuchando la música que habíamos escuchado millones de veces, con los mismos amigos, la misma situación, y en un momento yo estaba sentado así, comencé a darme cuenta dónde estaba y dije, uy Señor, y comenzó a sonar una canción que nos gustaba a todos. Hermano, la canción decía una letra, y no lo miento, el Señor sabe que no lo miento. Decía una letra, todo el mundo la conocía. Cuando yo comencé a escuchar la misma canción, con la misma melodía, pero toda la letra que escuchaba era blasfemias contra Dios. Es como si el Señor me hubiera escapado el espíritu que estaba detrás de esa canción. ¿Cómo sería, hermano, que yo escuchaba? Yo decía, y yo comencé a mirarlos a todos a ver si ellos se daban cuenta de lo que yo estaba escuchando, y nadie se daba cuenta. Y la canción era tan pesada, la letra en contra de Dios, puras blasfemias contra Dios, que yo no pude sino salir corriendo del lugar. ¿Qué hizo el Señor? Me hizo entrar en sí y me mostró dónde estaba. Uy, Señor, eso es una obra de gracia del Espíritu Santo que nos muestra la condición. ¿Usted no le ha pasado? Uy, gracias al Señor por eso, porque eso produce arrepentimiento para salvación. Volvamos ahora sí al hijo pródigo ahí. Entonces volvió en sí. Qué cosa preciosa, hermanos. El Señor no lo dejó en su locura, aún como hijo. Y mira lo que dice en el 17. Y volviendo en sí. ¿Qué es esto? Volvió a lo que él era como condición de hijo y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí perezco de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué es esto? Confesión. Para que vuelva a ser el hijo. Nunca dejó de ser hijo, hermanos. Miren este ejemplo, hermanos. Tú tienes un hijo en tu carne. Tu hijo tiene la misma sangre tuya, el mismo código genético. Es tu hijo. Así tú lo quieras negar, como por ahí dicen, la sangre llama. ¿Sí? Usted ya no es mi hijo, ya no quiero saber más de usted. Así usted le diga eso en los papeles, él aparece como hijo suyo. Si la sangre natural llama y el vínculo natural es fuerte, cuanto más el espiritual y eterno. Porque cuando el Señor dijo: si tú crees en mí, ¿qué? ¿Eres qué? Mi hijo, y yo te sello con mi Espíritu Santo, y nadie más te quitará de mis manos. ¿Sí se acuerdan los pasajes que hemos leído? Si el vínculo natural es fuerte, ¿tú crees que el eterno espiritual con Dios no? A pesar de lo que hizo, no dejó de ser hijo. Y como vimos hace 8 días, donde se ensaña en seguir, ¿qué hace Dios con sus hijos? Los debilita primero. Después, ¿qué hace? Los enferma. Dice primero a los Corintios. Y si es muy rebelde, cuando es un hijo suyo, es capaz el Señor que le quita la vida prematuramente. Pero no deja de ser hijo. ¿Por qué? Porque estamos bajo el pacto en la sangre de Jesucristo. Y volvió en sí. Mira lo que dice el 18. Me levantaré, iré con mi padre y le diré. Esto es una obra del Espíritu. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Uy, qué cosa, ¿no? Yo prefiero, dijo el hijo pródigo, estar como un esclavo, como un trabajador en la casa de mi padre, porque allí hay alimento, que estar aquí en esta inmundicia. Pero cuando él viene a acercarse al padre, el padre lo ve de lejos y sale corriendo, lo abraza, mira lo curioso, hermano, ni siquiera le dejó que confesar sus pecados. Lo vistió, le puso un anillo, hizo una fiesta. ¿Por qué? Si Dios es justo, ¿por qué trata así a sus hijos? Porque siempre que Dios te ve a ti, te ve a través del sacrificio de Jesucristo y te ve como lavado por la sangre. Y Él es fiel, y no solo fiel, justo. ¿Qué quiere decir justo? Que si Satanás va a venir a acusarte, Dios le va a decir, no, pero es que mira, él ya pagó. Ah, no, él no pagó, mi hijo pagó por él. No lo puedes acusar. No te dejes acusar de Satanás. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo satisfizo toda la justicia. Y si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, y no solo eso, para limpiar tu vestido. Volvamos ahora sí al Salmo. Preciosa es la obra del Señor Jesús, ¿no le parece? El Señor lo sabía, el Señor sabe que somos carne y nos dio una fe preciosa, como el mismo salmista decía. Salmo 51, el mismo salmista decía, creo que en el Salmo 121, he aquí tú no pondrás mi pie en el resbaladero. O sea que soy salvo y se cayó y ya no soy salvo. Soy salvo y se cayó, ya no soy salvo. No, el Señor puso un lugar, una roca eterna, dice la palabra. La roca eterna de nuestra salvación, ¿quién es? Jesucristo. Y si tú caes, ahí mismo te puedes levantar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira que este salmista conocía esta experiencia, y el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, ay, este es el cristiano, está siempre delante de mí. Uy, tú quieres esconderte. A veces, miren hermanos, a veces tú pecas y nadie se da cuenta, pero ese pecado está acá y no te deja mirar para otro lado. Te atormenta y te atormenta y te atormenta hasta que tú no lo confieses. Como decía el salmista en el Salmo 32, creo que dice, cuando callé, envejecieron mis huesos. Entonces tú te haces el de con el pecado y comienzas a secar y a secar. Y ya vas a las reuniones y ni siquiera los cantos te gustan, ni la oración. ¿Por qué? Porque estás callando tu pecado. Oh, pero dice el salmista, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, qué precioso, ¿no? Entonces mira, dice la misma experiencia, y dice, como el hijo pródigo, mira, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y mira esta frase, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor sabía que en el corazón del hijo pródigo ya que se había arrepentido. Porque a veces no necesitamos decirlo, el Señor ve nuestro corazón, cómo estamos delante de Él. ¿Sí? De cosas, ¿no? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría,
purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero nosotros ya no nos purificamos con hisopo, sino con ¿qué? Con la sangre del Cordero de Dios, que habla, hermanos. La sangre de Jesucristo habla más que la de Abel y clama desde la tierra: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué es esto? Confesión de pecados, limpieza por la sangre de Jesucristo. Y terminamos, hermanos, en un pasaje ahí en el Salmo 32, que lo acabamos de citar, pero vamos a leer solo las primeras dos versos. El primer verso dice, ay, hermano, ¿tú entiendes esta frase? Mira: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo no sé si tú has tenido la experiencia. Venías con esa carga del pecado, con vergüenza, no podías ni orar ni cantar, estabas mal alejado de Dios, y Él, ¿qué hizo? Con su sangre quitó todo eso, y pasaste de la angustia, de la vergüenza, al dolor, a la alabanza, a la oración, al gozo. Por eso el salmista dice: bienaventurado. ¿Oh? ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esto es muy importante, hermano. Tú debes saber que lo que estamos diciendo no es para que pequemos, porque ya hemos dicho las consecuencias del pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Hermano, y dice Romanos: si Dios es el que justifica, ¿quién nos acusa? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo sabe que Satanás es ¿quién? El acusador. Y él va a tratar de todas las maneras ¿de qué? De apartarnos del camino. Pero dice Apocalipsis: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han vencido. ¿Cómo vencieron? Por la sangre. Lo primero que se nombra es la sangre. ¿Por qué? Porque aunque Satanás quiso acusarlos y acusarlos, ellos sabían y conocían el valor precioso de la obra de Cristo. Amén. Entonces hoy vimos, hermanos, la sangre y la limpieza del pecado. Amén. Cada vez vamos viendo, yo sé que habíamos dicho esto varias veces, pero es bueno que resaltemos esos aspectos, porque en la vida cristiana esto es muy práctico. Si no es muy práctico, hermanos. Cada vez que caemos debemos volvernos a la sangre. Amén. Bendito sea el Señor. Señor, te damos gracias por la obra que tú hiciste por nosotros. Oh Señor, tu sangre preciosa, Señor, no solo nos redimió, no solo borraste toda nuestra maldad. Ahora, Señor, cuando en nuestra necesidad caemos, Señor, tú eres poderoso para levantarnos, justo y fiel para perdonarnos, Señor, y para limpiar nuestras vestiduras. Concédenos limpiar nuestros vestidos en tu sangre, Señor. Concédenos por tu Espíritu ser conscientes, Señor, cuando estamos en nuestra maldad, cuando estamos en nuestra necedad, cuando hemos apartado nuestros pies de tus caminos, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Concédenos vivir, Señor, en la comunión de tus hijos, porque cuando estamos juntos
También tu sangre es preciosa limpiándonos, Señor. Acércanos y concédenos ser hijos de la luz, Señor. Practicar y vivir la justicia, Señor, por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, guíanos, recuérdanos esta palabra, estos versos, Señor, cuando caigamos, Señor. Cuando tropecemos, Señor, cuando caigamos bajo nuestra concupiscencia, Señor, vuelve tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que nuestra alma se aferre a ella, Señor, y por la fe podamos volver a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestro fundamento, Señor. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu casa, Señor, si estás sobre el fundamento. Gracias, Señor, porque tú has echado fuera el acusador de nuestros enemigos. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.